que no fluye porque siento que es libreteado. Siento que es libreteado. Lo feo es que también cuando no es en la fecha que es. O sea, que es un falso directo y toca a uno como estar muy pendiente. Ah, no, es que es lunes, pero en realidad es viernes y que no hay que equivocarse. Pásame el link. Claro. Pásale directo. Bueno, buenos días para todos y todas. El día de hoy, miércoles, sucedió lo que habíamos estado esperando hace tantos meses, y es que tenemos unos oyentes proactivos, ¿verdad? Tenemos unos investigadores, unas investigadoras que estaban viendo nuestro programa, ¿cierto? Estaban escuchando el podcast y dijeron, queremos ir. Y por mediación de la profesora Cristina Rivero, hoy tenemos aquí unos maravillosos invitados. Cris, ¿a quién tenemos hoy acá? Bueno, hoy tenemos, primero que todo, saludos a nuestros oyentes que saben que los estimamos, los amamos, los queremos. Tenemos hoy a dos escritores, dos académicos. Ellos son Ángela Lady Corredor Quintero, y tenemos también a Hernán Darío Castillo Quintero, que es investigador. Nosotros hoy vamos a hablar suave, vamos a hablar chévere. Les doy primero pues el saludo y la bienvenida no solamente a la UDI, sino a UDI Radio, y les agradecemos por estar ahí para nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí a Audi Radio, a mi casa, digamos, porque yo salí aquí de la universidad, entonces es un placer volver nuevamente a estas instalaciones. Y muy buenos días, Cristina, buenos días, Santiago, y buenos días a la comunidad de la UDI. Muy contento de acompañarlos el día de hoy. Bueno, y vamos a conversar sobre uno de esos próceres de la patria. Vamos a hablar sobre una figura muy importante en Bucaramanga, José Custodio Castellano. No, Cayetano. Cayetano, sí. Cayetano. Famoso por haber dicho en la batalla de Cachirí, ¡firmes, carajo! Sí. Firmes Cachirí, supuestamente. Ah, bueno, Según ahí el hay una poeta, precisión. según el poeta. Bueno, lo primero que quiero decir es que la investigación de Ángela y Hernán está en esta publicación maravillosa, compacta. Me lo leí en una sentada. Disfruté muchísimo, siento que la historia está muy bien narrada, la historia del personaje es apasionante, se aprende mucho de Bucaramanga. Yo soy antioqueño, llevo aquí solamente 2 meses y la verdad que leer el libro fue para mí darme un paseo histórico por la ciudad, y eso me parece muy apasionante, o sea, recomiendo la lectura. Sé que Cris también lo leyó, ¿qué viste? Sí, así es. A mí me parece excelente porque, pues, digamos, por el contrario a ti, a los santanderianos desde el colegio nos hablan, pues, de nuestros próceres, de los libertadores, de estos íconos, ¿no? Pues, de la revolución. Y
y no lo había visto así. La historia está totalmente diferente, ¿no? Entonces, es una perspectiva muy general, muy nueva, muy general no, pero sí es muy macro, una perspectiva más grande, más amplia, y pues también van a los detalles. A mí me gustó muchísimo verlo de otra manera, verlo desde la visión de ustedes dos, que pues al igual esto conllevó un proceso evidente, ¿no? Entonces, pues nada, empezar preguntándoles, ¿por qué José Cayetano? Bueno, nosotros llevamos un proceso bastante amplio ya con el tema histórico y cultural de la ciudad. Entonces, ese rescate y salvaguarda de nuestro patrimonio. Entonces, ya venimos con varios personajes, que ahorita les hablará el investigador cuál fue el anterior a este. Y entonces nos dimos cuenta que en este paso histórico de los personajes no se le había dado como una importancia tan fuerte a José Custodio, ¿sí? Y bueno, ya más adelante Hernán nos dirá como los datos específicos de por qué, pero la realidad era de resaltar, por ejemplo, es que hay en otros lugares, por ejemplo, está que Camilo Torres, que Francisco de Paula, pero él no está tan nombrado, no está tan fuerte como su tema histórico y que hubo detrás de el militar, que hubo detrás toda esta historia que también se contó aquí con el tema de su esposa, con el tema ya más personal. Claro. Porque es que este es el punto es una crónica, ¿sí? Más que un libro, es una crónica periodística y como sabemos nos gusta como tener esos datos muy marcados, ¿sí? Datos que enganchen también al lector. No, y es un personaje que tiene una vida muy apasionante. Hernán. Bueno, como lo comentaba Ángela anteriormente, cuando hablamos de García Rovira, nos referimos al parque aquí en Bucaramanga. Claro. Nos referimos a la provincia, pero no sabemos quién era el personaje, no sabemos quién era García Rovira. Entonces lo vemos como una estatua, aquí los bumangueses lo vemos como una estatua allá en el parque. Muchas personas no saben que es la estatua de García Rovira. Y entonces quisimos reivindicar el tema de que Bucaramanga tuvo un personaje que fue muy, muy fundamental para este proceso independentista. Desde Bucaramanga aportamos a este proceso de independencia y esto está en manos de nuestro querido general José Custodio García Rovira. Entonces, hace meses atrás, Ángela me dijo, me va a presentar a un proyecto cultural. Ay, súper. A unas becas de cultural. Entonces me dijo, ayúdeme a hacer la investigación. Yo le dije, bueno, ¿de qué quiere hablar? Entonces, claro, nosotros venimos trabajando ya desde hace años, como lo comentó, venimos trabajando en un tema de patrimonio. Entonces ella me dice, no, de Custodio García Rovira. Entonces yo le dije, espectacular, me gusta el tema, conozco el tema, tengo la investigación del tema. Entonces, desde ahí, pues yo trabajo en la gestión cultural de las unidades tecnológicas de Santander y desde las unidades tecnológicas de Santander empezamos a gestar todo este proyecto para hacer posible el apoyo a Ángela de esta manera. Entonces, le brindamos como la información que ya tenía acerca de Custodio García Rovira y le dije, venga, haga este proyecto, hágalo un poco más grande. No lo presente en un folleto. Sí. Okay. No lo presente en un folleto, démosle un formato de libro. Démosle un formato de libro. Entonces ella y me dijo, ¿cómo? Pero yo no sé hacer eso, ¿cómo le da un formato de libro? Entonces, pues ahí es donde ya viene un proceso, ya la experiencia y el aporte que brindamos institucionalmente de las unidades tecnológicas a cualquier artista, a cualquier persona de la ciudad de Bucaramanga, incluso de la UDI, bienvenidos aquí para lo que yo pueda aportar para de esta manera hacer realidad estos sueños culturales que a veces los vemos lejos. No, Hernán, me encanta lo que nos estás contando. A mis estudiantes favoritos, fíjense en este proceso de investigación, beca, aquí hay una historia muy interesante. Ángela, veo que es una estudiante, una persona muy proactiva, buscó la oportunidad y encontró un docente interesado que tiene una investigación que viene avanzando. Qué importante es tratar de coincidir, ¿no? Para estos encuentros y fíjate, consiguen un producto redondo, además que, bueno, un folleto, el libro. ¿Cuántas páginas tiene el libro? 25. ¿Tiene bueno, 25? Pero en realidad la crónica tiene 12. Porque también nos tocó, o sea, sintetizar la información porque pues la beca la pedía también de esta forma.
Súper. Entonces también algo sí que me gustaría como aportarle a las personas que nos escuchan que quieran participar, porque no solamente pueden ser estudiantes, sino personas en general que tengan la pasión por escribir, por pintar, tengan, no sé, una habilidad musical, la que sea, se pueden presentar a estas becas. Pero el tema de las becas es también que sea primero un tema cultural, patrimonial, de la ciudad o de Santander. Y segundo, que sepan cómo proyectar lo que quieren en los, digamos, en los parámetros que tienen las becas, porque ese es el tema con los artistas, lo más difícil es que no logran encajar con lo que están pidiendo también, porque yo, digamos, puedo decir, no, es que la de nosotros da para 100 hojas, pero si piden 12, pues 12. Claro, hay O que sea, mirar los términos no. de referencia. ¿Cómo se llama la convocatoria a la que... Al que la nos beca? presentamos de Cree en tu Talento 2024, o sea, fue de diciembre, pero ya se legalizó en enero, Ok, ¿y cuánto fue el recurso para la investigación? fue de 10 millones. Uy, tremendo. ¿Y cuánto tiempo ejecutaron el proyecto? Todavía está en ejecución, Todavía porque es está que en el tema era no solo sacar el libro, no solo hacer el lanzamiento, sino estamos pasando por todas las universidades que podemos y colegios que se establecieron. ¿Para qué? Para que no solamente quede como en un producto donde nadie lo va a leer, sino poderlo socializar, o sea, que la gente se entere y que los niños, sobre todo en el tema de los estudiantes de colegio, puedan también empezar a conocer. Desde ahí fomentamos de verdad el patrimonio, o sea, ya ellos empiezan a reconocer no solo este personaje, porque también hacemos una historia bastante larga, donde ellos pueden conocer historias, datos, monumentos que se van a ir encontrando en la ciudad desde muy pequeños. Entonces ahí es donde salvaguardamos la historia. Sí, y algo importante es que estos recursos económicos o estos estímulos económicos que brinda el Instituto Municipal de Cultura son de acceso a todas las personas Claro. que queramos vincularnos en la cultura. Y vean que no solamente eso es el Instituto Municipal de Cultura, El ministerio. el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Santander, Tremendo. tiene destinado unos recursos. Lo que pasa es que es importante, y más que todo estamos hablando en el ámbito académico, en el ámbito universitario, que nos preparemos para la formulación de proyectos. Total, Lo más total. difícil. Y este tema yo lo empecé hace 10 años, pero ¿de dónde nace? Nace de los semilleros de investigación. Yo sé que la UDI tiene buenos semilleros de investigación, me consta porque yo he venido aquí a presentar investigaciones aquí a la UDI hace un par de años. Viajé con personas de la UDI a Red Colsi. Entonces, pues, hay que aprovechar esto para incentivar a los alumnos. Totalmente. Estás diciendo cosas importantísimas. Número 1, la formulación de proyectos es transversal a todas las disciplinas. Todas las disciplinas. Exactamente. La formulación y la ejecución, lo que ahora se llama gerencia de proyectos, importantísima. Ojalá conociéramos el director de un semillero, Cris. No, A mí- y les comento algo. Yo en el año 2017 me gané el Fondo Emprender. Uy, fondo. ¿Verdad? Claro. El del SENA. El del SENA. Y entonces yo soy ingeniero industrial. Y me gano el Fondo Emprender en un plan de negocios, con un plan de negocios que iba a ecuaciones locativas, con respecto a ecuaciones locativas, y después empiezo a leer, siempre me ha gustado la lectura de Bucaramanga, la lectura patrimonial, y yo digo, no, mi vocación es la cultura, y transformo todos los procesos industriales, los meto hacia la parte cultural. O sea, lo que usted habla de la transversalidad es cierto. Me formo como investigador, digámoslo así, bajo el método científico, y eso lo aplico a la cultura. Claro, un componente de pasión, pero también uno de gestión, ¿cierto? Y es mostrar que lo que hacemos en academia es apasionante. O sea, yo veo a estos investigadores cuando hablan de sus trabajos y siento esa pasión por lo que están haciendo. Y muchos de nuestros estudiantes favoritos, todavía se están preguntando, bueno, ¿cómo hago para diferenciarme como profesional? Y yo estoy viendo aquí una profesional, como lo decía el profe, que ya tiene contacto con una secretaría, con un ministerio, que ya ejecutó un presupuesto. Pues hombre, eso hace la diferencia. Que además Ángela ha sido una mujer muy, muy decidida. O sea, la conozco de antemano, somos amigas y estudiamos juntas. Entonces, uno de una vez identifica cuando un estudiante realmente tiene gusto por lo que hace, ¿no? Por el aprender, por el aprendizaje. Ángela terminó comunicación social con un bebé en brazos. Luego
termina maestría en gestión de tecnologías de la información con otro bebé en brazos. los dos. Tremendo. Pero, y con un matrimonio encima, y ahora un libro. No, yo digo que genial. Empieza un doctorado, pues no sabemos si hay otro bebé ahí. No, ya. Ya está en ya, camino. está ahí, ya. Ya está en camino. Pero oigan, estamos hablando que lo personal y lo profesional pueden ir, o sea, Sí. ahí va, y además que Ángela está pollita, Sí, está tengo niña, 26. tiene Bueno, 26 añitos. Vamos a entrar en el libro, vamos a hacer aquí, vea, al principio del libro nos comienzan contando sobre el bautismo de García Rovira y, hombre, lo importante que era en esta época, ¿de qué época estamos hablando? ¿De qué periodo histórico? 1780. Bueno, qué importante era en esa época tener un apellido, que a usted lo bautizaran porque usted tenía una ascendencia, hacía parte de una familia, ¿cierto? Ya lo iban identificando, hoy en día eso se ha perdido. Sí, antes de eso, pues, obviamente aquí Ángela no mete un contexto por temas de espacio, que la convocatoria era muy clara y que debía ser 12 páginas. Pero, por ejemplo, en mis libros y en mis investigaciones, pues, claro, yo hago ya libros de 150, 200 páginas, 300 páginas. Ya entramos, podemos meter un contexto más fuerte y es importante entrar en el contexto de Bucaramanga en su época. Claro. En 1780, en 1778, o sea, 2 años antes del nacimiento de Custodio García Rovira, Bucaramanga tiene un cambio de estatus, digámoslo así, de ciudad. Entonces, había nacido en 1622, nace Bucaramanga como un pueblo de indios. No nace como un pueblo de españoles, sino como un pueblo de indios. ¿Qué pasaba acá? A los indígenas se ponían a lavar arenas en el río, o sea, a la extracción del oro. Ok. Pasa el tiempo, se va acabando el oro, llegan los de Girón, los vecinos de Girón, vienen acá, hay un decreto real, se acaba el pueblo de indios de Bucaramanga, se llevan los indígenas, se los llevan para Guane y cambia de estatus Bucaramanga, pasa de ser pueblo de indios a parroquia de Chiquinquirá y San Laureano Las de parroquias. Real Sí. de Minas de Bucaramanga, o sea que el pueblo de indios pasa a un estatus de parroquia. ¿Qué pasa en ese momento? Ya estaba en construcción la iglesia San Laureano, la que conocemos allá en el centro de Bucaramanga. Enfrente de la iglesia Capilla. construyen la plaza Claro. y alrededor de la plaza trazan 22 cuadras. Entonces, en 1780 nace José Custodio Cayetano García Rovira. ¿Qué pasa? ¿Él dónde nace? Él nace una cuadra más abajo de la Casa del Libro. Estamos hablando que de la calle 35 con carrera 9ª. ¿Qué quiere decir eso? Era una casa nueva, estaban estrenando una nueva localidad, un nuevo pueblo. ¿Quiénes estaban ahí alrededor de la plaza? Los más adinerados. Entonces, ese contexto es importante saber que venían de una familia pudiente como tal. El alcalde era el padrino. El Sí. alcalde era un señor Puyana, era el padrino. ¿Uno de los Puyana? De los Puyana. Oiga, esa familia Puyana es Claro. conocida No, aquí. También de esa manera hay que entender que quiénes eran también las personas pudientes, aquellos que estaban al lado de la iglesia. Ve, estás diciendo muchas cosas muy interesantes, Hernán, y es en Colombia el vínculo que ha tenido la iglesia con todos los estamentos. Entonces, en principio con el Estado, pero después también con la escuela. Es decir, los vínculos entre escuela y parroquia eran muy difíciles de limitar, ¿no? ¿Cómo comenzó la educación de García Rovira? Ángela. Bueno, él realmente tuvo un proceso bastante fuerte, pero no aquí. O sea, él pasa también a Bogotá, a San Bartolomé, que es donde pues básicamente han estudiado casi todos los presidentes, incluso ahora sigue siendo igual. San Bartolomé, ¿qué institución es? ¿Es un colegio? Es un colegio, el colegio donde estudian los hijos de los presidentes. Oiga, O sea, imagínese. ahorita es un Actualmente. colegio privado Actualmente muy todavía. costoso. Sí, Sí. es ¿Lo uno- conocía, Santiago?
No, ¿No? Es de los colegios más importantes quiere ser presidente. de Colombia. claro. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasaba en la época? ¿Por qué Ángela dice que aquí no empezó el proceso? Pues empieza un proceso muy básico, muy precoz. En esa época se llamaba las primeras letras. Claro. Entonces... Como la alfabetización ahora. Sí, como a enseñarle a leer y a escribir, pero había unos procesos que era muy precario en el sentido de que no habían escuelas. Entonces llegó en ese momento, finalizando ese siglo, llega un fraile aquí a Bucaramanga, instaura una casa pajiza y de este modo empieza a impartir las primeras letras a los hijos de los criollos. ¿Cómo les enseñaba a leer y a escribir? Eso nos lo cuenta José Joaquín García. En arena. Con sus crónicas de Bucaramanga, nos cuenta que con una vara de caña, en arena, les enseñaban los trazos. Ya después, cuando tenían un poco más de habilidad, preparaban unas tintas y sobre hojas de plátano hacían la práctica de la caligrafía. Y eso es hermoso porque nos lo explican en el libro, no tenían, los insumos eran muy costosos. Claro, claro. Para podía- pasar a la tinta tenían que pasar por todo eso porque si no... Claro, no, es que uno cree, y eso es algo que pasa mucho, los anacronismos. Muchos de los jóvenes y los estudiantes que tenemos hoy creen que hace 200 años vivían exactamente igual a como vivimos hoy. Sí, con el Que- lapicero a todo. Que habían productos en masa industriales que tú podías arrancar las hojas. No, esto es cierto, que nosotros tengamos insumos de aprendizaje voluminosos. privilegio. Es un gran privilegio. Sí, por eso es lo importante y lo que yo siempre inculco en mis charlas y en que primero entremos en el contexto de la época. Totalmente. Entremos en el contexto de la época, conozcamos la parte cultural como era, la parte religiosa, la parte de las leyes, porque no podemos juzgar aquella época terrible. No, es que era lo que había. Pero al igual se dice que cada vez la vida es más dura. A mí me parece que no. La vida siempre ha sido dura. Siempre, digamos, uno dice, bueno, pero es que antes, no sé, digamos, era más fácil tener una casa, no sé qué. Y uno dice, sí, pero qué tan fácil era acceder a la educación o, digamos, el machismo. Otras cosas. También nos limitaba muchísimo más a las mujeres. Cierto. O sea, no sé si la vida es más dura ahora o siempre ha sido dura. O sea, la mejoría depende de quién la vea, La ¿no? vea, O sea, sí, porque siempre imagino es. que en esas épocas también hubo reyes que tenían acceso a muchas cosas, ¿verdad? Y lo mismo, si tú le preguntas hoy a una superestrella cómo le parece la vida, muy probablemente te vaya a decir, no, es maravilloso, no sé qué, pero pregúntele a una persona que sufra, ¿cierto?, de los males de nuestra época, trabajar 24 horas. Claro, pero es que debe ser groserito, ¿no? Que los No, lo que- abuelos de uno lo escuchen diciendo, no, Sí. es que la vida ahora es muy dura. La lavadora, todo lo tienen ahí. Sí, de que se queja. Vea. Bueno, pero hablando ya del tema académico de Custodio, esa también fue una de las principales, digamos, motivos que a mí me llamó, pues yo soy muy académica, siempre he sido, pues por algo estoy también en el doctorado, es que él muy temprano, o sea, él murió a los 36 años, ¿no? Antes de eso ya era bachiller en filosofía, ya tenía doctorado en derecho, doctorado en teología, o sea, era impresionante. Era toda una mente intelectual. En el libro ustedes nos cuentan qué se enseñaba en esa escuela parroquia. Entonces nos dicen que escritura, lectura, latín, aritmética y doctrina religiosa. Sí. Y salía con los títulos que ya nos dijiste, ¿no? Filósofo, abogado, teólogo. Sí, aparte de eso fue maestro en artes. Uy, imagínate. O sea, Que eran pintor. todo. O sea, él Integral. cumplía un requisito de intelectual de la época. Sí. Ok. Y lo más importante es que hoy en día, intelectuales, pues, estamos preparando bastantes jóvenes. Hay muchas personas intelectuales. Mentes Miles, brillantes. Vea. millones. Pero para esa época, un personaje que cumpliera esos requisitos, yo creo que para mí, era el más ilustrado de Bucaramanga. Imagínate. Era incluso el más ilustrado de Santander y de los pocos ilustrados de Colombia. Por eso se llama un hijo ilustre. Entonces, Ok. por la cantidad de personas, entonces estamos hablando de que teníamos uno de los personajes más importantes de Colombia, era de Bucaramanga. Uy. No, y fíjate que me parece muy interesante porque o sea, hay una relación entre la academia y la iglesia y esta doctrina religiosa.
a través de una palabra que uno no asociaría en principio con la doctrina católica, y es la palabra emancipación. Sí. Cómo estos pensadores, ¿cierto?, entraron en la lógica de la emancipación a través de la doctrina Y religiosa. ser tan libertarios, tan Es que siempre iban los tres. revolucionarios. Parecen Iban tres cosas de la mano porque incompatibles. también iba lo militar. O sea, Ah, siempre esas bueno. tres cosas, ¿no? ¿Y cómo se ve en la investigación que hicieron? ¿Cómo se imbrican esos tres universos que parecen no estar tan cercanos? Sí, pues hay algo fundamental y es que hay que entender por qué lo llevamos en la sangre, lo llevamos en nuestro ADN, los santanderianos siempre hemos estado en estos procesos de independencia. Siempre hemos estado... Siempre hemos puesto al frente. Sí, siempre hemos puesto el frente. Si nos retrocedemos atrás, por allá por los años de 1530, 1540, llega acá Martín Galeano a esta zona de Vélez, establecen ahí un Vélez como pueblo españoles, y se vienen y acaban, hacen una correría y encuentran a los guanes. Dicen las crónicas que prácticamente aniquilaron a todos los guanes. ¿Por qué lo aniquilaron? Porque hicieron frente a este tema. O sea, ahí de entrada, ya en territorio, nuestros guanes aquí ya pusieron frente. Listo, acaban a todos los guanes. Después nos vamos a 1780 y en 1780 nos encontramos, cuando nace Custodio García Rovira, nos encontramos que en el Socorro había arrancado el tema de los comuneros. Ese tema de los comuneros fue de los primeros movimientos independentistas prácticamente o revolucionarios aquí en Colombia. Claro, porque somos cuna de la libertad. Somos cuna. De hecho, acá Sí. en la portada del libro dice la Socorrana. Ahí, lo más seguro, estamos haciendo la investigación de ese tema, porque nos dimos cuenta, cuando ampliamos la foto, nos dimos cuenta que decía la Socorrana. Estamos haciendo a ver por qué decía la Socorrana. O sea, la parte de atrás, eso vendría siendo lo que es hoy en día la casa cural. La casa cural está la parroquia, esa vendría siendo la casa cural. Entonces habrá que mirar a ver por qué dice la Socorrana ahí en ese momento. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese momento? Que aquí en Bucaramanga se establece un personaje que se llamaba Manuel Mutis Bocio. Ese Manuel Mutis era el hermano del sabio Mutis. Ok. Y el sabio Mutis empieza a gestar todo el tema de la expedición botánica. Sí. Empieza, pero al mismo tiempo con recursos del Estado, digámoslo así, de los reyes, empieza a gestar un proceso de independencia. Y como Manuel Mutis, los hijos de Manuel Mutis, o sea, los sobrinos del sabio Mutis, eran de acá de Bucaramanga, él estaba establecido acá en Bucaramanga, entonces todos estos personajes empezaron a hablar en pro de revolución. Okay. O sea que García Rovira, lo más seguro era que era amigo de los Mutis y ya venía desde pequeño escuchando estos temas de que no, que nosotros somos los que debemos gobernar, nosotros los criollos, que cómo así que los españoles, por el hecho de ser criollos, nos tienen por debajo, entonces nosotros somos los que debemos llevar la rienda del país porque hemos sido los que nacimos acá. Claro, y para muchas personas que nacieron en una república, ¿cierto?, les es muy difícil imaginar lo que significa ser una colonia. ¿Qué significa ser una colonia? Una colonia de... Sí, esto es importante, pues, que ellos tenían un dicho, digámoslo así, que ¿por qué nos peleamos entre nosotros si tenemos los mismos abuelos? O sea, tanto los españoles como los criollos nacidos acá, tenían los mismos abuelos, pero efectivamente había unos rangos, y por el hecho de haber nacido acá, pues ya era un rango importante para la época, pero por debajeado de un español. No, y Rango medio. hablamos de la soberanía. O sea, es que ser una colonia es entregar por completo tu capacidad de actuación a alguien que no, ¿cierto?, no ve tu realidad, la extracción, se llevan tus recursos, ¿y qué te queda? Claro, yo quisiera preguntarles pues a Ángela y a Hernán, porque acá en Santander tenemos una fama de peleoneros, de violentos, sobre todo las mujeres. Se supone que, digamos, lo que le enseñan a uno, pues yo no sé si fui la única que tuve la duda en el colegio, pero en el colegio le pregunté en primaria,
le dije a la profesora que por qué, a la profesora que enseñaba historia, yo le dije, pero ¿por qué las santanderianas somos tan bravas, profe? Ayer estábamos hablando de eso Me dijo, precisamente. sí, y en me un dijo club la de lectura. profesora, y me dijo la profesora que porque acá vinieron los españoles a corrompernos, a hacernos daño, a violarnos, y las mujeres pues tomaron este carácter fuerte. Ustedes desde la investigación, ¿cómo perciben esto? O sea, ¿sí es verdad o cómo? Bueno, a nivel de Colombia, yo creo que, bueno, todos sabemos todo el paso que hubo y todo. En general, no solo para las mujeres, sino para los hombres, o sea, todo el tema de la inconformidad con el saqueo, con el tema de las mujeres, todo esto, ¿sí? Pero con las santanderianas pasó más que todo, es que como decíamos al principio, siempre se les hizo frente con el tema de los santanderianos en guerra. Entonces, todas estas veces que ellos fueron a presentar, ¿qué le tocó a la mujer? Hacerse cargo de todo, de las labores, del tema de la tierra, de los hijos. Entonces, más que como ser bravas, fueron como lo que decimos berracas y fueron las que sacaron todo adelante. Entonces, se ayudaban entre sí y entonces las mujeres cumplieron un rol de hombre y mujer de la época. Y ahí es donde viene el temperamento y éramos el paso, ¿sí? El paso de Santa Fe también hacia todos los lugares. Y entonces aquí es donde también nos volvemos muy serviciales, porque pues igual somos serviciales, pero con un temperamento bastante Claro, y duro. no nos da tiempo de ser cariñosas, Sí. afectuosas, nada de eso, ni de pensar mucho en nosotras, un poquito amargaditas, ¿no? Sí, o sea, el tema cultural es fuerte. Como le decía yo, hay cosas que llevamos en el ADN y desde la misma tierra donde nacemos, y es que como lo comentaba Ángela y como lo comentábamos anteriormente, está que pusimos los comuneros, pusimos la gesta independentista. Más adelante ponemos el tema bipartidista, que esos temas bipartidistas empiezan en unas guerras que se dan desde 1850. Finalizando el siglo, en 1895, está una guerra en Enciso que deja aproximadamente 1000 muertos contados. Más adelante sigue la guerra de los 1000 días que en Palo Negro dejó 8000, 9000 muertos. Entonces todo este tema hace que el hombre tenga que salir a la guerra y la mujer tenga que asumir estos roles que acaba de comentar Ángela. Súmele a eso una geografía quebrada, una geografía de riscos, una geografía pesada, rocosa en algunos ámbitos. Entonces esto hace que lo que llamamos nosotros las tierras bravas de Santander, por eso es que lo llamamos las tierras bravas. El cañón del Chicamocha es un cañón hostil, entonces para sacar nuestros productos, para llevarlos, no estamos cerca a los ríos, entonces por ahí hay que adecuar caminos. Y las mujeres cumplían esta labor, ahí es donde digo yo que eran bien berracas y bien paradas, como decimos ahora, frente a todos los temas y ahí se forja un temperamento fuerte, diferente al de otras regiones. Vea, la academia dando cuenta de los temperamentos actuales. Vea, eso es una labor histórica fenomenal. Muchos estudiantes me preguntan ¿desde cuándo viene ese debate de izquierda y derecha en Colombia? Y cuando usted se pone a mirar la relación que tenían con la colonia, con el virreinato, entonces estaban los que estaban de acuerdo con que España siguiera, ¿cierto?, manteniendo el control y hubiese una transición lenta, ¿cierto?, del poder. ¿Por qué? Porque les convenían, eran castas privilegiadas que tenían acceso a lo... Claro, y tenían a la servidumbre. ¿Quiénes estaban en contra? Pues los que sufrían esos sistemas, ¿cierto? Claro. Y muchos ilustrados que lograron, ¿cierto?, hacer algún tipo de empatía. Recordemos que las revoluciones son burguesas también, ¿no? O sea, en principio se gestan esos ideales. Y qué importante porque desde ahí ya había una gran disputa y es, ¿vamos a conservar nuestra condición de colonia o nos vamos a rebelar? ¿Cierto? ¿O queremos que esto cambie? Y esa discusión, parece mentira, no se ha muerto. La tenemos, todavía la tenemos, ¿no? Sí, vean, yo me hago esa misma pregunta y yo digo, siempre hemos estado polarizados. O sea, la polaridad es algo terrible, es un mal que siempre nos ha... En su momento eran conquistadores e indígenas. Después pasamos a, como usted lo comenta, realistas y criollos. Entonces ahí a la disputa del poder. Después vienen Santander, los que se apoyaban a Santander y los que apoyaban a Simón Bolívar. Después se crean los partidos y viene liberales y conservadores. Ahora es derecha e izquierda. Claro, hemos estado enfrentados las tensiones polares, ¿no? Esto Hegel. Vengan, ahorita no terminamos de dar la vuelta completa porque cualquiera diría, no, la religión conduce a la obediencia.
pues en este caso no, ¿cierto? Su don religioso lo lleva a la emancipación, a querer liberar al pueblo. Y a él lo traicionan en una batalla. Sí. Y por esa traición, bueno, ustedes nos contarán la historia, y con esa traición lo acaban, no sé si lo aprisionan, ¿sí? Lo torturan, y después tiene una muerte, o sea, uno diría, incluso religiosa, lo visten de blanco, lo hacen pasear por unas calles, y se muere aferrado a su crucifijo, y después de que lo fusilan, lo cuelgan. Sí, pero algo importante antes de eso. En 1810, cuando se da el grito de independencia, José Custodio Cayetano, él se encontraba en Bogotá y él decide ahí unirse y hacer parte activa, pues ya era una persona ya madura, ya con reconocimiento. Sí, ya era estudiada. Entonces empieza a aportar desde su parte, digámoslo así, ideológica e intelectual, y se une a la parte militar. Ok, claro. Entonces ahí hay un llamado de lo que se dice la patria ova. ¿La patria ova qué fue? Fue un trayecto de tiempo, un lapso de tiempo entre 1810 y 1816, en el cual pues damos el grito de independencia, gestamos lo que llamaba el acta de independencia, lo que se llama actualmente, que fue un registro que existió, y aparentemente empezamos a tener una autonomía, pero en vez de unirnos para tener esa autonomía propia, empezamos a fragmentarnos entre lo que estábamos hablando ahorita, la polaridad. Claro. ¿Cuál era la polaridad? Centralistas y federalistas. Federalistas, claro. Entonces, José Custodio Cayetano entra en ese proceso de formación militar, y en 4 años de ese proceso de formación militar ya es destacado, ya ha tenido unos rangos militares, y voy a leer acá algo que dice que me gusta siempre compartirlo. Dice: vamos a escuchar. En enero de 1814, el presidente Camilo Torres, reconociendo la importancia de su participación en la guerra, escribió una carta a García Rovira, en la que uno de sus párrafos rezaba: mi estimado amigo, tengo el gusto de verlo a usted ya de general. Ok, dale, continúa. Y a partir de ese momento, el bumangués obtuvo el rango militar, siendo llamado General José Custodio Cayetano García Rovira. Muy bien, aquí nos dices que Camilo Torres es el presidente, pero es el presidente del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Sí, efectivamente hay que dar, vuelve y juega, hay que dar el contexto histórico del momento. Entonces, la Nueva Granada era el territorio ocupado por los españoles. Así es. Listo. Cuando se gesta este grito de independencia, digámoslo así, este territorio toma un nombre diferente. Se llama Provincias Unidas de la Nueva Granada. Esta Provincias Unidas de la Nueva Granada fue el nombre que obtuvo Colombia en los años de 1814 a 1816. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Muchos dicen, no, es que eso no era Colombia. Claro que era Colombia. Era Colombia en su momento, cuando no había Estado, cuando era un momento en el cual la incertidumbre era total, se estaba intentando organizar algo, no había ejército como tal, no habían recursos, los impuestos estaban divididos, la gente no sabía cómo actuar, era un colapso total, pero en medio de esto, Cayetano García Rovira estaba intentando hacer algo por la organización, por lo que luchamos, que hoy en día es Colombia. Entonces, por crear una unidad. ¿Y a qué lo lleva esto? A que en 1814, después de ser general, es nombrado como presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. No en triunvirato. Muy interesante esa palabra triunvirato. ¿Qué significa? Bueno, que realmente no era uno solo, pues, sino eran 3. Me recuerda a los otros 2. Sí, o sea, ¿qué es lo que pasa acá?
el triunvirato, empezamos a hacer la investigación y esto viene de una metodología de gobierno de Roma, en el cual gobiernan 3 personajes. Entonces, uno de esos personajes era Custodio García Rovira. Entonces, aquí hay algo importante que es parte de lo que no conocemos nosotros los santanderianos y los bumangueses. El único presidente bumangués que ha tenido Colombia se llama García Rovira, presidente de Colombia, en su momento, las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Estuvo cerquita Rodolfo Hernández, pero no alcanzó. Sí, estuvo cerquita. Y no solamente es él. Hay un personaje que estudió con él, que se llamaba Crisanto Valenzuela, conde, él es de Gambita, Santander. También. Hay un personaje que es de Matanza, que es Uribe Serrano. Okay. Y más adelante, ya mucho más adelante, Aquileo Parra, que hace poquito estaba de cumpleaños de natalicio. Bueno, esto es una historia que tiene de todo, ¿no? Y fíjense cómo todo esto cabe en una investigación de 12 páginas. Muy compacta, muy sintética, muy amigable de leer. O sea, les digo que el texto... Y bueno, que quisiera hablar de esa muerte, de esa traición. No, eso tiene... Pero antes de la muerte a mí sí me gustaría que el investigador nos hablara el tema de la esposa, porque es algo fuertísimo, que es como interesante también. Bueno, vi datos de la esposa ahí en el texto. Sí, pues... es una historia triste realmente. Todo este tema está compactado. La conclusión que se dio en el lanzamiento de la crónica es que hay que sacar un libro de Custodio Cayetano. Súper, claro. Esto es una crónica de que le dimos un formato de libro, le dimos un prólogo, le dimos una dedicatoria, se hizo todo un tema de diagramación con la casa del libro total, de fotografías, pero no pasa de ser una crónica, ¿no? No pasa de ser. Entonces, la investigación da para mucho más, para contar muchos más detalles. Entre esos, pues, está el tema de la esposa, y es que él estaba en una campaña por allá por Neiva. Se le juntó a esa campaña una familia que venía desplazada precisamente por el tema realista, por estar en contra de la corona. Venía desplazada y se le juntó ahí a la marcha que ellos tenían. En la noche, pues él quedó admirado de la hija mayor de la familia. Estaba el papá, la mamá y 5 hijos. Él quedó admirado de la hija mayor y le pidió la mano al papá, y la señorita aceptó y se casaron. Se casan de una vez, pero no se imaginen la boda del siglo, ¿no? Sí, algo muy rápido. Algo muy sencillo. No había tiempo por el tema de la guerra, por el tema de la consternación, por el tema de la incertidumbre, no había tiempo de festejos. Entonces, al otro día continúan prácticamente la marcha, y 20 días después de estar casado, pues prácticamente ya le hacen una emboscada, lo condenan a pena de muerte, lo llevan a Santa Fe. Y ahí sí la pregunta que usted me decía. Entonces, eso era todo un ritual. El condenar a alguien a la pena de muerte era un ritual. Entonces, ¿qué se hacía? Pasaban los soldados, los que llamaban los chapetones, con sus sables, adelante. ¿Por qué adelante? Porque es que iban a fusilar a nuestro presidente. Iban a fusilar a Custodio García Rovira. Entonces, ellos lo que hacían era abrir el espacio, detrás iba Custodio García Rovira, iba unos sacerdotes, él iba, cuentan las crónicas que él iba con un crucifijo en la mano, iba haciendo unos rezos en latín, lo llevan a un lugar que actualmente el lugar es la Plaza de los Mártires en Bogotá. En esa época se llamaba la hacienda de Don Juan, de Don Jaime. Allá lo fusilan, y como tenían que darle escarmiento público para que no siguieran estos pasos independentistas, lo cuelgan además de eso. Y pues bueno, es algo terrible. Finalizando la noche, pide permiso la viuda, los hermanos, la madre, para bajarlo, y le dan cristiana sepultura ahí en lo que medio que se pudo. Cuando yo estaba leyendo la descripción del estudio, o sea, estaba visualizando todo el tiempo la pasión de Cristo, ¿no? O sea, sí. Él iba acompañado de otras 2 personas,
aferrándose, y hay una simbología muy interesante. Se aferra al crucifijo, no solamente como quien se aferra a Dios, sino también como que se aferra a ese ideal de libertad. Sí. Entonces, navegar la historia a través de los personajes también es muy interesante por cosas que parecen completamente contrarias y antitéticas. Se reunieron, entonces me aferro a Dios, pero al mismo tiempo me aferro La libertad. a la libertad, y pasa algo que hoy todavía sigue siendo una sorpresa para nosotros, y es la capacidad que tienen estos personajes de desindividualizarse, de sacrificar su vida por una causa, de encontrar algo que sienten más grande que ellos. Hoy para nosotros eso sería impensable. Lo más importante es usted, sus intereses, su individualismo, su egoísmo, y que una persona participe de una causa, ¿no? Se dejó convencer, se dejó embolatar. Entonces, cómo la historia nos muestra que desindividualizarse, ¿cierto? Encontrar una causa por la que tú quieras dar tu vida es algo que llena de sentido. Y ese es el punto de la crónica también que nos gustó mucho, y es que uno puede acercar todos esos sentimientos a las personas, o sea, que las personas vayan leyendo y lo que te pasó a ti, lo que probablemente le pasa a los lectores, de ir diciendo, oye, esto a mí también me pasa, mire, yo también estoy estudiando esto, a mí me gustaría ser militar, en el caso de los militares, o sea, toda esa relación es lo que nosotros queremos lograr con estos libros. Sí, ese sentido de pertenencia que tanto habla Santiago, ese sentido de pertenencia se ve reflejado en el famoso grito de Cachirí. De Cachirí. ¡Firmes, sí, Cachirí! Sí, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en 1816 ellos estaban por Cachirí rondando, llegan los realistas y hay una guerra. Ellos empiezan a perder la guerra, la perdieron. Él era el tutor de un personaje importante para nuestra historia, que es Francisco de Paula Santander. Él era muy joven cuando eso, Francisco de Paula Santander, él era el que lo estaba mentoreando, el que lo estaba llevando o formando en la vida militar. Entonces, se desborda las tropas independentistas se desbordan, empiezan a huir, y él se para en una loma con la espada en mano, así en posición, como está en la estatua actual, hoy en día, se para y dice, firmes Cachirí. ¿Qué es lo que pasa con firmes Cachirí? Ya está evaluado que ese firmes Cachirí no fue lo que él dijo, no fue lo que él dijo. Lo que pasa es que un poeta, está bien, pues romantizó la cuestión para que fuera atractivo, épico el grito. ¿Por qué no firmes Cachirí? Porque es que en Cachirí se gestó la batalla, pero los combatientes no eran de Cachirí, eran combatientes de otro lado. Además, uno en ese momento un poco más acalorado, uno no va a decir firmes Cachirí. Entonces, está la tradición oral, se sabe que él se paró, se sabe que él dio un grito, y entonces hay dos tesis. Yo me quedo con la primera tesis que voy a comentar, que él dice, y se para y dice, como buen santanderiano, dice, firmes carajo. Claro. Firmes carajo. Y hay otra tesis que dice, que es una palabra un poco más fuerte, firmes hijos de... entonces esas están las dos tesis. Lo más seguro es que hubiera sido la tercera. Yo me quedo que fue la segunda, porque yo sé que él era decente y yo sé que así estuviera acalorado. Fue la tercera. Pero el carajo suena fuerte. Firmes, carajo. Sí, no, pues sí. Yo me quedo con esa. Esa es la que yo más resalto, ¿no? Eso es como cuando se golpea el dedo chiquito del pie, uno no va a decir firmes Cachirí. Ahí el jue madre deja de existir. Total. ¿no? Sí, entonces, pero ¿qué es lo que representa eso? Lo que representa más que el grito es que es la intención del patriotismo, es la intención de que además a pesar de que estemos en la adversidad, venga, luchemos. Venga, estamos en una causa y esto hay que entregarlo es con toda, inclusive con la muerte si es necesario. Entonces, daba ejemplo en todo sentido, porque otros pues pueden salir corriendo igual que la bandada. No, él se para allá y dice, no, aquí nos quedamos y lo luchamos. Obviamente perdieron esa batalla y pues ya venía en un declive en ese momento, venía un declive de independentista hasta 1819, que ya se gesta la independencia de Colombia. Cris, tremenda conversación nos hicimos con este producto increíble, ¿no? A mí me encanta porque a mí hablar de todo esto se me hace tan familiar.
siendo socorrana, Exacto. hablar de revolución, hablar de estos temas, a mí me parece delicioso, creo que es muy necesario. Nos damos cuenta también que ahorita este tipo de formatos en todos los sentidos, en lo audiovisual, en la lectura, en el arte, gusta lo corto, lo que primero, sea, no que no vayamos a consumir un libro, pero hay un abrebocas. Sí, me total. demuestra a mí, oiga, este tema es importante, pongámoslo sobre la mesa, miremos tal, un documental, qué sé yo, ¿sí? Entonces, da para más, da para mucho más, que el aprendizaje tiene que ir desde lo que sucedió, porque pues el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Total, Sí, total. ¿Sí? Las historias de estos personajes nos ayudan muchísimo. Desde la Biblia tenemos unos personajes que nos ayudan a proyectarnos, a ver pues cómo ha sido nuestro aprendizaje colectivo pasado histórico. Bueno, y para que tengamos el cierre del podcast, el podcast se llama Aprendí. Aprendí. Entonces, con esta investigación, ¿qué aprendí? Pero, ya no desde la perspectiva académica, sino desde la personal. ¿Qué aprendiste con esto? Bueno, yo quiero decir que lo que estábamos hablando, o sea, aprendí que uno tiene que luchar siempre, o sea, cada día, por lo que decíamos, o sea, murió a los 36 años y siempre lo he tenido en mente y lo refuerzo ahora, luchar y continuar proyectándose, aprendiendo por todo lo que uno ama y desea, y lo que decíamos al principio, de eso se refleja como profesional. O sea, la persona que quiere destacar tanto en la vida personal como familiar es ese amor, esa pasión que le pone a las cosas. Totalmente. Hernán, ¿qué aprendiste con esta investigación? ¿Sigues aprendiendo porque sigues investigando? Sí, bueno, más que aprender, para mí, porque yo lo tengo claro, por lo menos con la investigación lo tengo claro, es ratificar. Yo sí ratifico, yo ya más que aprender lo ratifico. Ya llevo en este proceso 10 años y ratifico la importancia de seguir haciendo divulgación patrimonial. Y estos trabajos, estas becas del instituto, estas becas del Ministerio de Cultura, estas becas de la Gobernación de Santander, en verdad que nos sirven y nosotros las aprovechamos para esto, para llevar estos mensajes de patrimonio a nuestros jóvenes, para que los conozcan. Vean, ayer estuvimos en la UIS, hoy los vamos a acompañar aquí en la UIS a y ustedes. en la UIS Les vamos a mostrar, hemos estado en las unidades tecnológicas de Santander, vamos a ir a otros colegios. Entonces estamos impactando, estuvimos ayer con un club de lectura, el Club de Lectura de la Tinta. Entonces ratificamos que es importante y que cuando expresamos estos movimientos culturales, los jóvenes quedan contentos. Lo que pasa es que posiblemente no le había mostrado la historia de la forma como la estamos acá hablando y como la estamos contando. Claro. Algo más cercano, sí, porque uno veía que la clase de historia para allá, esa gente que ni idea, súper lejos. Claro, tienen y esa que es la forma como más. Ajá. Sí, y bueno, en el tema acá, por ejemplo, nosotros como comunicadores también, es coger todas estas historias también y bueno, proyectarlas, hagamos podcasts, hagamos documentales, hagamos crónicas, reportajes, o sea, se puede hacer muchísimo, o sea, todo está por hacer. Porque es que eso es lo otro que la gente tiene, como ese, no, es que ya todo está, es que ¿qué me voy a poner yo a hacer? No, otra vez la novela de Diomedes. Sí. Exactamente. No, y además, Hay mira mucho por qué hacer. tipo de personajes son los que empiezan a brillar en esos relatos, ¿no? Claro. No, y nosotros, o sea, uno puede hablar de todo lo malo, pero Total. ¿cuál es el sentido? O sea, queremos brindar un buen mensaje y sobre todo, como decíamos con Hernán, hacia la juventud. Así es. No, y hay muchas historias interesantísimas que contar. Miren la vida de este señor, o sea, yo no lo conocía y me atrapó. O sea, me atrapó totalmente la historia que me contaron, los hechos que seleccionaron me parecieron muy claros, muy interesantes. Y yo les digo, algo aprendí con esto y es que mucha de la tristeza que se esparce hoy en día hacia nuestros jóvenes tiene que ver con que sienten que tienen una vida que no tiene sentido. O sea, que no están haciendo algo significativo. Y veo las vidas de estos personajes que aunque fueron cortas, fueron muy vibrantes. Ellos estaban llenos de sentido, se sentían parte de la historia, se sentían parte de sus pueblos. Hoy lo decíamos con lo del bautizo. Muchos jóvenes sienten que sus nombres y sus apellidos no significan nada, no dicen nada, como si no tuvieran una historia. Ese es el principal, digamos, mensaje que dejamos el día del lanzamiento del libro, pues de la crónica.
y es, ellos en su momento hicieron la historia que hoy tenemos nosotros, pero nosotros hoy realmente estamos haciendo la historia de nuestros niños y de nuestros jóvenes, o sea, tenemos el poder y todo lo que hacemos va encaminado al futuro de ellos y nosotros no somos conscientes de ese peso y de ese poder que tenemos realmente. Se va a escribir en el futuro sobre el podcast de la UDI. No, pero de verdad, o sea... Se van a borrar todos y va a quedar este nomás. Claro, es que el futuro se escribe hoy. Exacto. Claro, Exactamente. totalmente. Sí. Lo que van a mirar desde adelante. Bueno, Cris, ¿qué aprendiste? Pues yo voy a hablar desde el proceso, ¿sí? Este proceso que yo veo, yo aprendí que hay que ser más inquieto, hay que pensar en más opciones. Bueno, me gusta escribir, tengo esta posibilidad, entonces me gustaría eso, me gustaría desde mi aprendizaje de, bueno, explorar un poco más las posibilidades. Quisiera saber, las convocatorias están abiertas permanentemente, cuáles son los parámetros para poder aplicar a ellas. Sí, bueno, en el caso de Bucaramanga, y esto va general para todas, y lo que ponemos en Bucaramanga saca unas convocatorias, una al año, 2 al año, lo saca por perfiles, entonces hay para este literatura, caso, yo por ejemplo siempre me presento en literatura, en la parte de literatura, hay para patrimonio, hay para artesanos, Ángela se presentó como comunicadora, como periodista, hay para pintores, hay para audiovisuales, hay para podcast, Okay. hay para podcast. Entonces, aquí ¿qué piden? Pues que resida en Bucaramanga. O el área metropolitana. No, en Bucaramanga. Pues cuando es grupo constituido, o sea, dejan que haya 1 o 2 personas del área metropolitana, pero sí es como principal que sean de que Bucaramanga. sea de Bucaramanga, porque los estímulos son para la ciudad de Bucaramanga. Ok, contémosles a nuestros estudiantes favoritos qué es un grupo constituido. Bueno, es cuando se reúnen unas personas que no necesariamente tienen que tener una marca o un registro o una fundación, digamos, una empresa, ¿no? Sino son personas, bueno, nosotros 4 aquí que somos buenos para hacer podcast, hagamos un podcast cultural, tal, eso, nos presentamos Muy nosotros. importante, o sea, no necesitan la personería jurídica. Es una asociación informal. Hay varias, un grupo hay varias eso. como, digamos, postulaciones. Entonces, hay para empresas, hay para fundaciones, hay para personas naturales y están los grupos constituidos. ¿Y cuál es el soporte del grupo constituido? La trayectoria Cultural. demostrable, pero Ok. demostrable. O sea, por ejemplo, links, fotos, eventos. No necesariamente académica, aunque a veces la piden, o sea, es que todo depende, lo que les decía, o sea, es mirarla, revisarla muy bien y decir, bueno, encajo ¿Y dónde acá, encontramos o- las convocatorias? Bueno, normalmente hay páginas institucionales. Las publican. Estamos hablando del IMCT, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, estamos hablando de la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Santander, estamos El hablando Ministerio de del Cultura. Ministerio de Cultura. En estas páginas institucionales hay publicaciones y se debe estar pendiente. Uno pone convocatorias, por ejemplo, ahorita, convocatorias 2025 y ahí están todas. Ahí va saliendo. Entonces, la persona, aparte de eso, es importante que esté en un gremio cultural, que se vaya asociando, que vaya preguntando, oye, ya salieron las convocatorias, entonces entre todos nos vamos ayudando, está la radio, está la televisión, están las redes sociales, pero entonces sí, digámoslo así, si yo no hago parte de un gremio cultural, pues es difícil que esté pendiente y actualizado de todos estos temas. Tiene que ser como muy juicioso, estar ahí de verdad muy pendiente todos los días. Estar pendiente, y eso da, digámoslo así, de esta manera, a la intención que uno tenga. Si uno quiere de verdad participar, si uno quiere estar en este tema, pues debe estar en ambientes culturales. Entonces, ir al instituto, mirar qué es el instituto, qué hace parte. Muchas de las presentaciones que se hacen en el teatro, en las plazas, son ganadoras de los estímulos de acá de Bucaramanga. Entonces, siempre como que estar pendientes también, bueno, cómo lo hicieron ellos, qué están presentando, porque buscan mucho el tema en la innovación, ¿no? Es como lo primordial. No es solamente el documental, sino qué hago con él, no es solamente la crónica, sino qué hago con ella, cómo la muestro. Entonces, eso es lo que realmente impacta.
Me encanta No es porque... un producto en sí mismo. Sí, esto sino es un lo que proyecto, el por eso hablamos de producto proyectos. impacta en las personas. No, y cerramos con un llamado a la acción muy claro. Exacto. Y es, si les apasiona, lo pueden compartir y están financiando. Bueno, muchísimas gracias a Cris por traernos estos invitados geniales. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Germán. Y quiero cerrar con una frase que está en el prólogo del libro. ¿Quién lo escribió? El doctor Omar Lenguerque Pérez, rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, él nos colaboró desde las proceso. unidades en el proceso de corrección de estilo y del El prólogo prólogo. como tal. Bueno, al doctor le mando un saludo y le digo, me llegó este mensaje. Educar no es transmitir conocimiento, es, ante todo, hacerse consciente de la historia para poder responder por el presente. Excelente. Con eso cerramos. Muchísimas gracias. Bueno, Chao, muchas chao. gracias. Bueno, chao. adiós. Bye, bye. Gracias por vernos. Voy a ir a cerrar. Bueno, excelente, muy bien. Se fue el tiempo así. Yo le digo a Cris que esto es una máquina del tiempo. Uno le pone los cascos. Y ya hay que